El título del tema que vamos a ver hoy es La vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu. ¿Cuál es el título? Romanos capítulo 8, versículo 1, y leemos hasta el versículo 2. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y el 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Muy bien, vamos a leer hasta allá. Si podemos poner el versículo 2 nuevamente, ¿ok? Quiero que todos leamos juntos el versículo 2. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Una vez más dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Muy bien, ahora cerramos nuestros ojos y le pedimos al Espíritu de Dios que sea Él que nos hable esta mañana. Gracias te damos, Padre. Tú nos has traído a este lugar. Venimos con hambre y sed de ti, Señor. Anhelamos tu presencia, anhelamos tu palabra, anhelamos ser alimentados con tu palabra. Anhelamos, Padre, ser revestidos de Cristo, llenos de tu presencia, y que hoy salgamos de este lugar con respuestas para nuestra vida, con dirección para nuestra fe, con visión. Padre, que hoy salgamos afirmados, establecidos en la fe. Padre, que el presente siglo malo no afecte nuestra visión, el propósito que estableciste antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros, sino que podamos vencer el mal con el bien. Úngenos, fortalécenos, Padre, sobre todo en este mes, que es un mes de excesos, un mes de libertad en el sentido carnal. Padre, te pedimos que guardes nuestro corazón, que nos protejas de toda tentación, de todo exceso de la carne y de toda vanagloria de la vida, Señor. Guárdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Y le damos un aplauso fuerte al Señor Jesús. Es diciembre, el mes más, un mes especial. La gente tiene dinero, la gente normalmente va a las plazas, al centro, se compra ropa, se compra bienes, y es un mes pues de mucha libertad para la carne. Hay que tener cuidado de no caer en los excesos y las disoluciones de este mundo, guardar nuestro corazón, mantenernos en la fe. Curiosamente, este es el mes donde se registran más suicidios también. Hay mucha depresión en este mes. Mucha gente sufre el desgane de las fiestas navideñas, 25 de diciembre, el Año Nuevo, y es un mes un poquito confuso. Vamos a mantener nuestra disciplina con el Señor y no caer en los excesos de este mundo. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Fuimos creados por Dios y para Dios. Fuimos creados por Él y para su deleite. En algún momento de la eternidad, Dios sintió la necesidad de ser amado por alguien como Él. Dios, como cada uno de nosotros, necesita ser amado, necesita que alguien le entregue su corazón, así como nosotros igual lo necesitamos. Y en algún momento de la eternidad,
Dios resolvió en su corazón crearnos, a nosotros, los hombres, los seres humanos, a imagen y semejanza de Dios, con libre voluntad, con libre albedrío, para que tengamos una comunión personal con Él. Somos el depósito del amor de Dios. Somos el objeto del amor de Dios. El objetivo final de Dios somos nosotros. Fuimos creados para ser amados por Dios, pero también para amarle a Él, para tener una relación personal con Él. También fuimos creados para que Dios entre en nosotros. Tenemos la forma de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios para que Él pudiera entrar en nosotros y a través de nosotros manifestar su gloria en esta tierra, en esta generación. Esa es la razón por la que existimos. Ese es el dilema, el misterio de la existencia es ese. Fuimos creados por Dios y para Dios, para ser amados por Dios y para amar a Dios, para tener comunión con Dios y para que Él entre en nosotros. Como un guante tiene la forma de una mano y solo la mano puede entrar y a través de la mano el guante puede manifestarse, así también nosotros tenemos la forma de Dios para que Dios pueda entrar en nuestra vida. Pero este fue el propósito desde el principio. Hoy Dios quiere que tengamos una comunión íntima con Él, una relación personal con Él, como la tuvo el primer hombre antes del pecado. Adán, antes del pecado, caminaba con Dios, hablaba con Dios, convivía con Dios. Estaba Adán tan absorto en la presencia de Dios que Adán ni siquiera se daba cuenta de su propia vida. No estaba consciente de él mismo Adán. Él estaba desnudo y él no se daba cuenta porque su conciencia no estaba en él. Su conciencia estaba en Dios. Su enfoque total era Dios. Su todo era Dios. Su mejor amigo, él estaba sumergido en la presencia de Dios. Y entonces había una relación perfecta, en un ámbito perfecto, entre el hombre y Dios. No sabemos cuántos días duró esta relación antes del pecado, pero sí sabemos que en Cristo Jesús Dios quiere que volvamos a ese estado de inocencia donde ya no estamos conscientes de nosotros mismos porque estamos absortos, anonadados, estupefactos, enamorados, maravillados por Dios. Cuando bajamos la mirada del Señor a la tierra, empezamos a fijarnos en todas las cosas que no nos gustan. Ah, mira ese hermano. Ah, mira fulano está hablando mal de mí. Mira que escribieron en el Facebook, lo escribieron por mí. Ah, mira en la iglesia que se está haciendo. Entonces bajamos la mirada de Dios y empezamos a fijarnos en las cosas terrenales. No es el propósito de Dios. Dios quiere que caminemos con Él en esta generación como caminó Adán antes del pecado o como caminó Jesús cuando estuvo en la tierra. Por eso Jesús es llamado el segundo Adán, porque tanto Adán antes de pecar como Jesús estando en la tierra, ambos caminaron en una relación perfecta y armoniosa con Dios, con el Padre Celestial. Eso es todo lo que Dios quiere. Dios lo único que quiere es ser Dios. Solo eso quiere Dios. Ser Dios. Él es Dios, pero Él quiere ser tu Dios. Y lo único que Él quiere es que tú seas su hijo. Es lo único. Que tú seas su hijo. Pero el problema es que nosotros queremos ser Dios. Jugamos a ser Dios. Queremos establecer nuestra agenda propia. Queremos nosotros establecer nuestros propios mandamientos, lineamientos, estatutos a expensas de Dios. Entonces jugamos a ser Dios. Entonces tomo aquellos versículos que me convienen y los que no me convienen los hago a un lado. Tomo aquellas cosas que me gustan de Dios y las que no me gustan las hago a un lado. Entonces yo soy mi propio Dios. Ya establecí mi propio reino
Y no funciona así. Dios quiere ser Dios. De hecho, si ustedes leen el Antiguo Testamento de una manera minuciosa, van a darse cuenta que en esto se enfocaba el pacto de Dios. Cada vez que la palabra pacto aparece en el Antiguo Testamento, va acompañada, más o menos parafraseando de alguna manera, de la frase: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este es el pacto. ¿En qué consiste el pacto? En que yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este es el pacto. Esto es lo que siempre ha querido Dios: establecer una relación personal con nosotros, siendo Él Dios y nosotros sus hijos. Y que vivamos en inocencia, sin pensar qué va a pasar. Dios me está pidiendo obediencia. Ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si perdono? ¿Qué va a pasar si restauro mi matrimonio? ¿Qué va a pasar si pago esto? ¿Qué va a pasar si diezmo? No pienses en qué va a pasar. Obedece. Esta es la relación perfecta. Jesús, en Getsemaní, el Padre le dijo que fuera a la cruz. Ahí sí que no había lógica, hermano. Pero Él obedeció, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Deja el qué va a pasar en manos de Dios, porque Él es Dios y tú no eres Dios. Tú y yo estamos limitados en capacidades, estamos limitados en perspectiva, estamos limitados en el panorama que tenemos de la vida, estamos limitados. Hay cientos de miles de variables que tú y yo no podemos controlar en esta vida. Estamos limitados. Pero Dios no está limitado. Y Él nos pide una cosa: nuestra confianza. Que creamos en Él, que creamos que Él es Dios y que Él es más sabio que nosotros y que Él puede ver el antes y el después, el panorama completo, y confiar de que Él nos ama y siempre va a haber algo mejor para nosotros. Siempre Él tiene las cosas en su mano, aunque al momento parezca que el mandamiento no nos conviene, aunque al momento parezca que lo que Él nos está pidiendo no tiene lógica. Eso es confiar en Dios. Cuando obedecemos, confiamos. Cuando obedecemos, rendimos el control a Dios. Cuando no obedecemos, le hacemos a un lado, le resistimos y nosotros tomamos el control. Por eso Dios quiere que nosotros entremos a la vida en el Espíritu. Tú puedes ser cristiano y andar en la carne, andar como un hombre antiguo, como una persona antigua. Por eso dice el versículo que leímos, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero aclaro, dice Pablo, no los que andan en la carne, porque hay personas que están en Cristo y andan en la carne. Me refiero, dice Pablo, a los que están en Cristo y andan en el Espíritu. Ninguna condenación hay para ellos. Hay muchos que están en Cristo y andan en la carne, siguen viviendo en su vida pasada con esquemas antiguos, con formas de pensar antiguas, actitudes antiguas que corresponden a la carne y no al Espíritu. El resultado es estancamiento. El resultado es que no hay avance. Solamente hay un obstáculo en todos los planes que Dios tiene para tu vida. Solo hay un obstáculo. No es el pecado, no es el diablo, no es el mundo, no son las tentaciones, no es el dinero, no es Peña Nieto o López Obrador, no es el dólar, no es la cultura, no es el calor, el clima. Solo hay un obstáculo que impide la vida en el Espíritu: tu carne, tu carnalidad.
La carnota que se manifiesta, que impone su voluntad, sus deseos. Si nosotros logramos andar en el Espíritu y nulificar las obras de la carne en nuestra vida, wow, vamos a entrar a la dimensión de la vida en el Espíritu, que eso es otro nivel. Esa es la tarjeta dorada, hermano. Una cosa es ser tocado por el Espíritu Santo y otra cosa es andar en el Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. Una cosa es fui al encuentro y wow, Dios hizo algo hermoso en mi vida. Eso fue un evento. Eso fue un momento, un toque, ¡pum! Un toque de Dios. Y otra cosa muy diferente es caminar, vivir nuestra vida en el Espíritu de Dios. Ese es el objetivo. Pero hay un obstáculo, un escollo. Nuestra carne. Nuestro peor enemigo no es Satanás. Él es nuestro enemigo, mas no es el peor. No es tu suegra, no es tu jefe, no. Tu peor enemigo es tú mismo, tu carne, tu hombre viejo, tu naturaleza caída y corrompida. Ese es tu peor enemigo, porque todo lo demás son causas externas. El mundo es externo, el diablo es externo, pero la carne es interna. La carne es alma, la carne es espiritual. Nuestra alma tiene que ser circuncidada, redimida, limpiada de la carne. Todos los factores a los que normalmente asociamos nuestros fracasos son factores externos. Tal vez el 80, 85 o 90% de nuestros fracasos tienen que ver con un factor interno. La forma en que hemos tomado decisiones, la forma en que hemos gobernado nuestras vidas, la forma en que hemos decidido caminar en este mundo. Ahí está el problema. No afuera, el problema está adentro. Y Dios quiere que tratemos con ese asunto. Porque si nosotros no nos hemos dado cuenta dónde está el problema, entonces no podemos solucionar nuestra vida. Como decía Albert Einstein, que él decía que cuando tú entiendes la naturaleza de un problema, estás a un paso, a un clic de la solución. Cuando no entiendes un problema, vas a pasarte toda una vida moviendo, quitando, poniendo, sacando, metiendo, y no vas a solucionarlo, porque no has entendido la naturaleza de ese problema. Y la naturaleza de nuestros problemas se centra en nuestra carne. Nuestra carne es enemiga de Dios, es hostil hacia Dios, por cuanto los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No se puede. En ti hay un enemigo de Dios y hay un amigo de Dios. Y tenemos que aprender a vivir en la vida nueva que Cristo nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué es esto de la carne? ¿Qué es esto, pastor, que estás llamando la carne? Bueno, en primera instancia, cuando la Biblia habla de carne, se refiere a todo el género humano. Dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. El hombre es carne. La carne es la parte blanda del cuerpo. Si quieres, tócala ahí en tu bracito, vas a sentir tu carne, tu cuerpo. Tu cuerpo es un vehículo por el cual se manifiesta tu alma. Porque tú no eres el cuerpo, tú eres el alma. Tú eres el alma, no eres el cuerpo. El cuerpo
es tu coche nada más. Nuestro cuerpo es un cuerpo animal, terrenal. No le digas animal al que está al lado. Terrenal. Si nosotros abrimos un cuerpo humano, si lo conociéramos por dentro y viéramos el cuerpo de una vaca, de un toro, de un perrito, encontraríamos muchas similitudes. Sistema respiratorio, sistema digestivo, pulmones, no sé. Entonces nuestro cuerpo en sí mismo solamente es un medio para manifestar una personalidad. Ese es nuestro cuerpo, es animal. ¿Y qué es la carne entonces? La carne es esa parte espiritual. Cuando la Biblia habla de carne, se está refiriendo a esa parte espiritual, a esos cambios mentales, metafísicos y espirituales que sufrió el hombre cuando desobedeció a Dios, Adán y Eva. Cuando ellos comieron de ese fruto y se deleitaron, se chuparon los dedos, ¡wow! ¡Qué rico! Cuando terminaron, hubieron cambios espirituales en ellos. El cambio principal fue que ellos se desprendieron, se desligaron, se independizaron de su fuente, que es Dios. Salieron de la presencia de Dios y lo primero que experimentaron fue vergüenza, temor, inestabilidad. Se escondieron, se cubrieron. Algo pasó adentro de ellos. Por lo tanto, la carne es el fruto de la desobediencia del hombre, del ser humano. Nuestra carne es la consecuencia de que el hombre decidió independizarse de Dios y subordinarse a sus pasiones y a sus deseos físicos. Esa es la carne. Mi deseo físico gobierna ahora. Ya no mi espíritu, ya no el deseo de agradar al Padre, ya no es mi función en la vida. Ahora anhelo la satisfacción de mis deseos corporales, sea en comida, sea en sexualidad, sea en vanagloria, sea en dinero. Ahora la carne gobierna, se invierte. El ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Originalmente el espíritu gobernaba, el alma consentía, porque el alma somos nosotros, mente, voluntad, emociones, y el cuerpo era un vehículo nada más. Después del pecado, ahora el espíritu queda desprendido de Dios, muere, ¡fum!, se apaga. El alma queda subordinada o esclavizada al cuerpo, y ahora el cuerpo es el que gobierna. Por eso Dios decidió llamarle al hombre caído carne. Así decidió llamarle, carne. Entonces la carne es nuestro estado caído de independencia de Dios. Tenemos que entenderlo, porque si no lo entendemos, nunca vamos a poder ser librados de la carne. Y vamos a vivir en la carne pensando que estamos en el espíritu, pero estamos andando en la carne. ¿Por qué? Porque hemos de alguna manera, los cristianos hemos puesto en un círculo aquellas cosas que consideramos carnales, y hemos calificado como esas actitudes o acciones soeces, proclives al pecado, como carnales.
Entonces todo lo que son pecados sexuales, pecados de gula, de abusos, entonces, eso es la carne. Lo escandaloso de la carne le llamamos carne. Y nos olvidamos de la nobleza de la carne. Nos olvidamos que la carne también puede hacer el bien, entre comillas. Que la carne también es religiosa, la carne también danza. La carne puede dirigir un ministerio. Hay muchas cosas que la carne puede hacer. Y a veces pensamos que estamos en el Espíritu, pero no hemos crucificado la carne, la parte buena de la carne. Pensamos que solo lo pecaminoso, lo escandaloso, lo feo y aquello que nosotros consideramos indigno, eso es la carne. Pero si leemos los frutos de la carne en Gálatas 6, vamos a entender que son adulterio, fornicación, iras, contiendas, ¿verdad? Todo eso. Pero ahí también hay enemistades, también hay celos, también hay disensiones. La lista está, ahí está el adúltero, el fornicario, el que hace una orgía, el que está ahí en las drogas, con el celoso. O sea, Pablo los pone en la misma bolsa a todos, porque todos pertenecen a la carne. Aunque algunos tal vez manifestaron su maldad de una forma más baja y otros guardaron su compostura, pero siguen siendo de la carne. Y nadie que ande en la carne puede agradar a Dios. Porque la carne en su naturaleza esencial se ha desprendido de Dios, ha renunciado a Dios y no quiere nada con Dios. Entonces nosotros tenemos que identificar en nuestra vida que hay áreas de carne que a lo mejor hemos pensado que son espíritu. El apóstol Juan lo resume en 3 aspectos: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No proceden del Padre, sino del mundo. Y el que quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. La carne es amiga del mundo. Ay, vamos a ver a Timbiriche. Ay, que viene ahí no sé quién. El que quiera ser amigo del mundo, dice la Biblia, se constituye enemigo de Dios. Para que podamos andar en el Espíritu, tenemos que definir qué es carne. Si no defino qué es carne, voy a estar teniendo una mezcla de espíritu y carne al mismo tiempo. Voy a estar mezclando. Voy a tener momentos en el espíritu y momentos en la carne. Y lo único que voy a provocar es un gran daño y confusión a los demás. Porque ellos van a decir, oye, pues no que él es espiritual, no que él profetiza, no que él predica, pero mira, también hace esto. Entonces tenemos una confusión, provocamos una confusión espiritual. Por eso tenemos que definir que la carne no solamente es la parte escandalosa, sino que hay nobleza en la carne, hay carne educada también. Hay carne que se viste bien y que es muy bien, tiene buena educación, pero no deja de ser carne. Mira lo que dice Dios concerniente a la carne en Génesis 6:5. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón. Cada pensamiento era malo. Cada deseo, cada anhelo, cada intención, por muy noble que parezca, tenía por abajo el elemento de la vanagloria, un deseo egoísta. No había ninguna obra genuina de amor, aunque habían obras buenas, eran obras fingidas buscando un objetivo abajo del agua. Todo el designio del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios se arrepintió y dice la Biblia que le dolió su corazón, porque el proyecto original de Dios de caminar con el hombre estaba fracasado en ese momento. Y vemos en el versículo 3, Génesis 6:3, mira lo que dice Dios. Escucha lo que dice Dios. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. No contenderá mi espíritu. El Espíritu Santo, el creador del universo, dijo: no puedo con el hombre, no puedo. Porque es carne. La palabra contender habla de una suerte de lucha interior, una suerte de el Espíritu Santo convenciendo al hombre de hacer el bien, de buscar a Dios. Y en esa contención interior, el hombre decía: quítate, sácate, no quiero pecar. El Espíritu Santo: oye, mira, Dios te ama, Dios ha creado para ti una vida para que tú convivas. ¡No quiero! Entonces hay una contención y Dios toma una decisión y él dice: ya no me voy a pelear con el hombre, porque ya me di cuenta que no puedo con él, no lo puedo vencer. El designio de los pensamientos del hombre es de continuo solamente al mal. No se puede. Entonces he decidido raer de la tierra a todo el género humano. Vino el diluvio. No se puede. No había ni una esperanza. No hay, mira, Dios no quiere componer tu carne. Dios no quiere reformar tu carne. Dios no quiere educar tu carne. Por cuanto los designios de la carne no se someten a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. No quiero componer tu carne. Solo hay una cosa que quiero con respecto a tu carne: matarla. Matarla. Destruirla. Por eso en el Nuevo Testamento entendemos que el diluvio era una figura del bautismo en agua. La muerte de una generación, de un género, de una naturaleza
para el renacimiento de otra naturaleza. Hermanos, si no entendemos que la carne puede hacer el bien, que la carne puede, entre comillas, servir a Dios, que la carne puede hacer muchas cosas religiosas, si no lo entendemos, podemos estar andando en la carne sin darnos cuenta, pensando que estamos andando en el Espíritu. Pero te voy a decir una cosa, la carne es un paquete completo. Si no dejas la parte noble de la carne está viva y tarde o temprano va a manifestar la parte vergonzosa y escandalosa. Tenemos que abandonar la carne en su totalidad. Tenemos que crucificar la carne en su totalidad, hasta la parte buena de la carne, entre comillas, hasta la parte religiosa de la carne. Todo se tiene que ir. Por eso le dijo Dios a Saúl: mátame a Amalek, destrúyelo todo, desde el más grande hasta el más chico, ovejas, bueyes, vacas, burros, todo. ¿Y qué hizo Saúl? Lo mismo que hacen muchos creyentes: perdonan lo mejor de la carne, perdonan lo mejor de las ovejas. Es que Saúl es más sabio que Dios, hermano. Dios no entendía, Saúl entendía. Y cuando nosotros perdonamos lo mejor de las ovejas, de los bueyes, y el menso de Saúl perdonó al rey de Amalek también, somos destituidos. Somos destituidos de reinar. Por cuanto tú no obedeciste a la voz de Jehová, también has sido destituido para que ya no seas rey. Los que perdonan la parte noble de la carne no pueden reinar. No pueden reinar. Van a vivir abajo siempre. Van a vivir subyugados por el enemigo siempre. Porque consintieron la parte noble de la carne, perdonaron la parte buena de la carne, y no hay nada bueno en la carne. Mi espíritu no puede con la carne, dijo Dios. No pude convertir al hombre. La carne está totalmente corrompida, no hay nada bueno, no hay esperanza para la carne. Hay una perdición completa y total. Una depravación total en la carne. No hay nada digno de ser rescatado en la carne. Aún su nobleza es hostil hacia Dios. Es lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 1. No os puedo soportar cuando se presentan delante de mí. Cuando hacen sus festividades, mi alma no lo soporta. Porque es carne tratando de servir a Dios. Se necesita un cambio de naturaleza, de esencia. Mateo 7:21 en adelante habla de aquellos que vivieron en la carne dentro del reino de Dios. En aquellos días muchos me dirán: Señor, Señor. Señor, Señor nadie lo dice en el mundo. Señor, Señor lo decimos en la iglesia. Así que aquí Jesús se está refiriendo a la iglesia. Muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? Pero yo les declararé, dice Jesús: apártense de mí, hacedores de maldad.
¿Por qué? ¿No profetizar es bueno? ¿No echar fuera demonios es bueno? ¿No hacer milagros es bueno? ¿Por qué Jesús dice que eso es maldad? Si es bueno, porque lo hace la carne. Lo hace el hombre caído en independencia de Dios. Porque voy a decirte algo. Dios no quiere que hagas buenas cosas. El chiste de todo esto no es hacer buenas obras. Lo que Dios quiere es que le obedezcamos. Hay una diferencia abismal entre estos dos conceptos: hacer buenas cosas y obedecer. Cualquiera hace buenas cosas. Saúl pensó que era prudente y sabio perdonar a las ovejas. El disidente Jeroboam pensó que era conveniente hacer una iglesia en Samaria. Ananías y Zafira dijeron: pues estamos llevando la ofrenda. Y aún Satanás, cuando era Lucifer en el cielo, él consideró justa su causa también. Eva dijo que era bueno para comer. Todos ellos, desde su propia perspectiva, hicieron cosas buenas, pero las hicieron en independencia de Dios, siguiendo los dictámenes de su corazón y no los mandamientos de Dios. Y entonces Jesús les llama hacedores de maldad, porque no la obra es lo que Dios califica, sino el corazón con el que hacemos las cosas es lo que Dios califica. Como dijo Martín Lutero, una niña en el campo ordeñando una vaca en obediencia a su padre lleva más gloria a Dios que 100 sacerdotes en un convento. La obediencia es lo que busca Dios, no la acción. La carne es sutil, hermanos. La carne se va a infiltrar ahí en nuestras emociones, en nuestros deseos, tratando de ¿qué? De no morir. Ese es su objetivo: no morir. Ok, ya no me das cigarro. Ok, ya no dices groserías, pero esto déjamelo. Y aprendemos a guardar las apariencias. Aprendemos a tener una forma de hablar cristiana. Pero si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Tenemos que aprender a caminar en el Espíritu, pero para lograrlo tenemos que definir qué es carne en nuestra vida. No le llames carne solo a tus pecados. No le llames carne solamente a tus malas actitudes. Satanás fue sacado del cielo por eso, por independizarse de Dios. No pueden haber dos voluntades en el universo. Está la voluntad de Dios y la voluntad de los creados caminando con Dios. No pueden haber dos voluntades. Me imagino que, bueno, ustedes saben, Lucifer era el que dirigía las alabanzas allá en el cielo, ¿no? Dice que cuando fue creado hubieron tamboriles y flautas y cosas grandes cuando él fue creado. No lo dice la Biblia, esto es nada más mi imaginación. Yo me imagino que Jesús detectó cierta vanagloria en Satanás, en Lucifer. Y a lo mejor le dijo: el próximo domingo tú no diriges la alabanza. ¿Sabes cómo empezó toda la rebelión del cielo? Satanás
o Lucifer en ese momento, porque Satanás significa adversario, todo empezó cuando él se ofendió, se indignó. Ahí estaba en el pasillo, pasó un ángel. ¿Qué onda, Lucy? ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Y hizo así él. Todo está bien. No me pasa nada. Ahí empezó todo. Por eso cuando veas a todos los izquierdistas y los perredistas, todos esos desde allá, ahí está su padre. Están replicando lo que hizo su padre. Las izquierdas son la religión de los resentidos, los ofendidos, los victimizados. Ahí se victimizó. Ay, si ya no quiere Jesús que yo dirija, pues que ya yo no dirija. No importa, me voy allá a la última fila. Se resintió. Y así empezó todo, hermanos. La rebelión en el cielo fue algo gradual. Y él tuvo razones para rebelarse, equivocadas, pero las tuvo. Y que tal vez a muchos de nosotros nos van a parecer lógicas esas razones que él tuvo. Porque él empezó a decir cosas como: no me valoran, Dios no me toma en cuenta ahora. Y empezó a llamar injusto a Dios. Y le dijo a un ángel: a ver tú, ángel Donaldo, ven acá. ¿Qué pasó, Lucy? A ver, ¿hace cuánto tiempo que estás abriendo la puerta del templo de Dios? Pues déjame ver, hace como 7,487 años. ¿Todo eso has hecho toda tu vida? Pues sí, me gozo, aleluya. ¿Ya lo ven?, le dijo a los demás ángeles. Dios nos está limitando. Dios no quiere que nos autorrealicemos. Es injusto. Nos está manipulando. Quiere sacar provecho de nosotros. Y poco a poco empezaron a sentir y dijeron: oye, sí es cierto. Todo empezó como una causa noble. Todo empezó con razones que tú y yo hoy llamaríamos lógicas y apoyaríamos su causa. Porque así es la carne. Tenemos que descubrir lo malvado, lo perverso que es el hombre viejo, que es la carne. Por eso es hija de Satanás. La carne es hija de Satanás. Y tú antes de Cristo eras hijo del diablo, siguiendo las actitudes del diablo. La carne es hija de Satanás. Eso fue lo primero que hizo el hombre cuando pecó. Llamó injusto a Dios. ¿Por qué lo hiciste, Adán? Tú me diste a la mujer. Tú dijiste que ella me iba a ayudar. ¿Yo qué voy a saber que me está trayendo la fruta prohibida? Y tú dijiste que te va a ayudar. Entonces, yo comí. Lo primero que hace el hombre es llamarle a Dios injusto. En eso se basa la doctrina de Satanás. Todos los de la ideología de género, las feministas, los izquierdistas que están en las calles promoviendo el aborto, todos ellos son hijos de Satanás. Y hablan igualito que él.
Ay, la sociedad heteropatriarcal. No nos impiden autorrealizarnos. Nos discriminan. Niegan nuestros derechos. Satanismo puro, hermano. El satanismo no es ahí que te vayas con los metaleros y no. Esos son mensos. Son títeres allá. Satanás ni está con ellos. A ellos ni los quiere Dios ni el diablo, nadie los quiere. Satanismo puro es la rebelión tácita proveniente de un corazón ofendido, indignado, proveniente de un corazón victimizado, dolido. No respetaron mis derechos. ¿Y qué están haciendo ahorita? Matando más de 200,000 bebés en la Ciudad de México. Ellos. Vemos la matanza de bebés en Egipto, en la Biblia. Vemos la matanza de bebés en el Nuevo Testamento, en Belén. Y vemos la matanza de bebés aquí. Satanismo puro. Satanás ha hecho pensarle a la gente que el satanismo es las películas de terror, la ouija, los pactos satánicos. Eso es satanismo, claro, pero para dummies, para principiantes. El satanismo puro está hoy en las cámaras de diputados. Se están promoviendo 17 leyes pro aborto en nuestro país. Ahorita 17. Porque tienen una carga, un corazón totalmente influenciado. Y la Biblia lo pone en un círculo y le llama carne. Eso es todo. La carne. Y si nosotros queremos algún progreso espiritual, tenemos que, número uno, identificar en su total dimensión qué es la carne, cómo afecta mi vida, y ojalá solo afecte tu vida. Ojalá si fuera, pero tu carne nos daña a todos. Tu carne nos afecta a todos. Por eso Dios odia el pecado. Por eso tenemos una casa hogar aquí atrás. Por eso los niños de la casa hogar están encerrados en una cárcel y los que pecaron están allá libres, alcoholizándose, disfrutando de que ya no tienen la carga de sus hijos. Así es el pecado. Ojalá la carne solo te afectara a ti, pero nos daña a todos, nos afecta a todos. El pecado es la acción cometida por la carne. El pecado es la cosa más horrenda que jamás haya existido. Daña, lastima, hiere. El pecado no es placentero cuando te lo hacen a ti. Es placentero cuando tú lo cometes. Pero cuando a ti te lo cometen, entiendes que es el pecado. Es dolor, es muerte, abandono. Eso es el pecado. No son momentos de placer, son consecuencias. Por eso Dios odia el pecado, porque daña a terceros, daña a inocentes, daña a personas que ni siquiera estaban involucradas. Daña los proyectos de Dios para una vida. Eso es el pecado. Y el propósito de venir Cristo a la cruz es la erradicación del pecado.
Y ahorita el reino somos nosotros, pero un día se establecerá el reino en la tierra. Pero el reino hoy, no debe haber pecado en el reino, porque se supone que hay una voluntad, la de Él, y todos la seguimos. ¿Y cómo le hacemos? Si somos carne, si tengo pasiones, si tengo deseos, ¿cómo le hacemos? ¿Por qué Dios me pide que yo sea santo? Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Por qué me pide eso Dios si Él mismo sabe que no puedo? ¿Por qué me pide eso Dios? Que Padre, Dios me salva, pero no me da la capacidad de ser santo y mantenerme en su reino. Soy salvo, pero me quedan 40 años de vida. ¿Cómo le hago para ser santo? La buena noticia es que Dios ya proveyó el medio para que tú y yo seamos libres. ¿De qué? De la carne. Porque el pecado no es el problema, el mundo no es el problema, el diablo no es el problema, la carne es el problema. Pon a un hombre carnal, pecaminoso en el desierto, en un monasterio, y va a pecar, va a buscar la forma de pecar, va a inventar una forma y va a pecar. Pon a un hombre procesado por el Espíritu Santo en un ambiente hostil y va a vivir en santidad, porque el problema no está afuera, el problema está adentro. Y Dios ya nos dio la forma para ser santos. ¿Sabes qué llevó Cristo a la cruz? Dice Isaías 53 que llevó nuestras transgresiones, nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nuestra vergüenza. Todo eso Jesús lo llevó a la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Pero también Jesús, lo más importante que hizo Jesús en la cruz, lo más extremo y que a mí me deja con la quijada en el piso adorando el nombre de Cristo, es que Jesús también te llevó a ti a la cruz y te mató en la cruz. Cristo no solamente llevó tu pecado, Cristo te llevó a ti también y te crucificó en la cruz. Por eso Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En otras palabras, el problema es el viejo hombre. El viejo hombre usa el cuerpo del pecado para servir al pecado. El viejo hombre habita adentro, utiliza el cuerpo del pecado para servir al pecado. Jesús no trata con el pecado, Jesús no trata con el cuerpo del pecado, Jesús trata con el viejo hombre y lo crucifica en la cruz del Calvario, para que tú y yo seamos libres del viejo hombre y no sirvamos más al pecado. Dios ya proveyó un camino para procesar a tu peor enemigo, la carne, el viejo hombre. Y ese camino tiene que ver con 4 procesamientos, y aún digo 5.
Número uno, la fe en Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús. ¿Tienes fe en Cristo Jesús? ¿Crees que Él es el Salvador? ¿Crees que resucitó de los muertos? ¿Crees que está sentado a la diestra del Padre? ¿Crees que va a venir a juzgar a vivos y muertos? ¿Crees que su reino no tendrá fin? ¿Crees en Cristo? Ese es el primer procesamiento de la carne. Cuando tú crees en Cristo y en un acto de fe abres tu corazón a Jesús y le recibes como tu Señor y Salvador, en la dimensión espiritual, el Espíritu Santo conecta la cruz de Cristo hace 2000 años con tu fe hoy. Crea una conexión cuántica y quién sabe, no, ni me preguntes cómo. Y entonces Cristo dice el Espíritu Santo dice lo que Cristo hizo hace 2000 años, tú que acabas de creer, ¡pum!, te lo da todo. Lo pone en tu ser. Y ahora eres declarado con un sello, ¡pum!, muerto al pecado. Tu cuerpo está muerto al pecado. Fue decretado por Dios en el Espíritu. No importa lo que hagas o no hagas ahorita, es un ámbito legal, está en un ámbito legal. Si vosotros estáis en Cristo, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Así que el cuerpo, por el simple hecho de creer en Cristo, el cuerpo está muerto. Primer procesamiento, la fe en Cristo Jesús crucifica al viejo hombre. Por eso dice Pablo en Romanos 6:6, sabiendo esto, tienes que saberlo. Tienes que saberlo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue pasado, crucificado, con Cristo en la cruz. ¿Cuándo? Hace 2000 años. ¿Sucedió? ¿Lo hizo Cristo? Y en el caso mío, en el año 95, esos dos eventos quedaron conectados en el Espíritu cuando yo creí en Cristo Jesús. Cuando confesé a Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo conectó esos dos eventos y me salvó, me redimió, escribió mi nombre en el libro de la vida, me santificó, me hizo su hijo, pero perdonó mis pecados y mató mi viejo hombre. Lo mató en la cruz. Su muerte es mi muerte. No voy a tener hijos salvados que no pueden ser santos. Así que Dios ya proveyó todo para que tú y yo seamos santos. Sí, dale un aplauso a Jesús. Si Dios te pide que vueles y no te da alas, puedes llamar injusto a Dios. Si Dios te pide que vueles y no te da alas, puedes llamar injusto a Dios. Pero si Dios te pide que vueles y te da alas y no vuelas, entonces la pelota está en tu cancha. Dios nos ha dado todo para ser santos. El segundo procesamiento del viejo hombre es el arrepentimiento. El arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos. El verdadero arrepentimiento no es remordimiento. Ay, me siento mal, ayer tomé. Ay, pastor, ayer me subí a la mesa. Qué ridículo hice. La cruda moral, remordimiento. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Te sientes mal porque la regaste. Te sientes mal porque hiciste el ridículo. Te sientes mal porque te cacharon. Ay, qué pena, ¿qué van a decir? Pido perdón. Remordimiento, no es arrepentimiento. Es remordimiento.
¿Qué sintió Judas? Remordimiento, no arrepentimiento. Por eso fue y se ahorcó. Judas devolvió las monedas, le pagaron y luego sintió remordimiento y fue y devolvió las monedas, pero se ahorcó. Pedro negó a Jesús, pero él tuvo arrepentimiento y se arrojó a los brazos del Salvador en la playa del mar de Tiberias. Así que remordimiento y arrepentimiento son dos cosas totalmente distintas. En el remordimiento te sientes mal por una acción cometida, por un acto vergonzoso. Te sientes mal. Pero en el arrepentimiento te arrepientes de quien eres en esencia. No te arrepientes de algo que hiciste, te arrepientes de algo que eres. En el verdadero arrepentimiento, el Espíritu Santo y la palabra de Dios operan juntos para mostrarte la cosa más horrible que hayas visto en esta vida. Un espejo espiritual. Y puedas ver tu vida a la luz de la santidad de Dios. Porque es fácil compararte con el vecino, es fácil compararnos con el que está peor que nosotros, pero cuando vemos nuestra vida a la luz de la santidad de Dios, a la luz de la justicia de Dios, a la luz de la palabra de Dios, no es fácil ver ese espejo. Por eso en el verdadero arrepentimiento hay un aborrecimiento profundo de la persona que soy. Hay una vergüenza, hay un dolor de la persona que ha vivido en este cuerpo. Yo pensaba que Jesús me salvó. Yo le dije una vez a un joven que me discipulaba: ya entendí por qué Jesús me salvó. Porque yo no soy tan malo, yo soy buena onda. Entonces él dijo: mira, ni modo que se pierda este chavo que es buena onda, vamos a salvarlo. Yo pensé que Jesús me salvó por eso. Hasta que un día el Espíritu Santo me llevó a ese cuarto. Gracias. Me llevó a, ¿cómo le llaman en Big Brother? Al cuarto de las nominaciones. Y pude ver mi vida. Fue un 15 de septiembre del año 96. Pude ver mi vida a la santidad de la vida de Dios. Y cuando tú llegas a ese punto, cada molécula de tu ser la aborreces. Cada célula en tu cuerpo la llegas a aborrecer. Odias quién eres. No estamos, voy a hacer una lista, a ver, una vez tomé cerveza. No. La persona que vive y gobierna tu vida, no quieres otra cosa que desaparezca. No quieres otra cosa que ya no viva más. Gracias. Voy trayendo la... El verdadero arrepentimiento es el divorcio del hombre viejo. Ahí es donde te divorcias. Cuando no hay verdadero arrepentimiento, tú amas la persona que eres. Tú amas tu vida. Nadie me diga nada. Esa muchacha me gusta, mamá, ¿y qué? No te metas. No me gusta ir a la iglesia porque ahí te dicen todo lo que no puedes hacer. Amas tu vida. Pero ¿qué dijo Jesús? El que ama su vida, la perderá.
Y el que por el arrepentimiento aborrezca su vida, la encontrará. Hayas pastos verdes después del arrepentimiento. Es lo que halló el hijo pródigo. Es lo que halló el rey David en el Salmo 51. Es lo que halló Pedro después de negar a Jesús. El arrepentimiento es el segundo procesamiento del hombre viejo. Te divorcias de él, lo llegas a aborrecer, con todas sus bondades, con toda su educación, con todos sus títulos, con toda su religiosidad, con todas sus obras altruistas, obras buenas. Te avergüenzas de la persona que eras. Y lo único que puede salir de tu boca es: cámbiame, Señor. Transfórmame, Señor. Tenemos que ser procesados. El tercer procesamiento es el bautismo en agua, la sepultura, la muerte del hombre viejo, la circuncisión, el desprendimiento de la carnalidad espiritual en el agua. Dios quiere procesar nuestra carne. ¿Por qué? Porque quiere caminar con nosotros. No me da tiempo de terminar. Vamos a tener una segunda parte porque no he entrado a la parte del Espíritu Santo. Si queremos andar en la vida nueva que Cristo nos ha dado, tenemos que dejar la vida vieja que nosotros teníamos. Y Dios ha proveído el camino para que podamos andar en el Espíritu y vivir vidas dignas delante de Él. Y ser lo que Él quiso que seamos cuando nos estaba diseñando antes que el mundo fuese. Y vivir en esta generación como el reflejo de su gloria. Como caminó Adán antes del pecado y como caminó Jesús cuando estuvo en la tierra. Pero tenemos que desprendernos de este escollo, de este obstáculo que nos impide caminar con Dios.